ahora que estamos solos, hablaremos de una mujer que siempre me ha gustado, Isabel de Angulema. Estamos en el siglo XII, en Francia. Era la hija del conde Aimar III y de Alicia de Courtenay. Era hermosísima Isabel, y tan hermosa era que sedujo a uno de los caballeros más ricos, más valientes y más poderosos de Francia, Hugo de Lusignan, el conde de la Marche. Bueno, Hugo se enamoró de Isabel. Descripción de los cronistas de la época de Isabel de Angulema. Era de cuerpo delgado, pero ya con todas las curvas deseables de una mujer. Isabel sabía cuán hermosa era, cuánto podía hacerse desear y cuáles eran sus armas que como mujer podían conquistar a todo lo que su ambición quisiera. Se comprometió nomás con Hugo de Lusignan, pero en aquel tiempo ocurrían algunos sucesos políticos de importancia. Angulema, como otras regiones de Francia, estaba bajo el dominio inglés, no porque los ingleses hubieran tomado ese territorio, sino porque las naciones no estaban del todo constituidas como ahora. Todo estaba muy mezclado. Miren, la corte inglesa no hablaba inglés. El rey de Inglaterra no hablaba ni siquiera francés. Hablaba una lengua del sur de Francia, la región del Languedoc. El rey era el rey de Inglaterra, ¿no? Ricardo Corazón de León. El rey de Francia era Felipe Augusto. A Ricardo Corazón de León lo mataron por una gilada. Había vuelto de las cruzadas, vivito y coleando, incluso había sido capturado por sus enemigos en Austria, la madre había pagado el rescate, o sea, había sobrevivido a mil y una. Y una tarde, casi de puro aburrido, le puso sitio a una ciudad de segundo orden. Y estaba atendiendo el sitio como con desgaro. Che, ríndanse de una vez, qué sé yo, si no tienen chance, dale. Y se presentó frente a las murallas, le hizo unas señas a los tipos que estaban arriba, así. Se dio vuelta y se las tomó. Pero uno de los que defendían le metió un flechazo por la espalda y lo mató. Un pichi. Incluso no murió enseguida. Hubo tiempo de que su madre, Leonor de Aquitania, viajara, lo consolara, qué sé yo. Ricardo tuvo tiempo también de perdonar a su matador. En fin, hubo tiempo para todo hasta que al final murió Ricardo. Después de la muerte de Ricardo empezó a gobernar Juan sin Tierra, el hermano de Ricardo, hijos ambos de Leonor de Aquitania y de Enrique, rey de Inglaterra. Juan era un tipo malo, todos lo recuerdan, todos los que hemos visto Robin Hood sabemos de quién hablamos. El rey Juan sin Tierra. Ricardo Corazón de León era el rey bueno y su sucesor, Juan sin Tierra, el rey malo. Muy bien, este rey Juan le había prometido a Isabel y a Hugo de Lusignan, que eran dos nobles franceses, salirle de padrino en el casamiento que se hacía en Aquitania, que casualmente estaba, no en Aquitania, en Angulema, que casualmente estaba bajo el dominio inglés. Muy bien, día del casorio. Todos los habitantes de Angulema y llenan las calles, fiesta, el novio ansioso, manjares de vino para todos, manjares y vino para todo el mundo, un cortejo nupcial que llega a caballo, que eso, llegan a la iglesia, van desmontando, ahí se pone Hugo en el altar, ¿no es cierto?, escupiéndose las manos, preparándose para el casamiento. El cura, y vienen entrando la bella novia y el rey de Inglaterra, Juan, que la tiene que conducir hasta el altar. Muy bien, todo fenómeno. Aparece la novia de la mano de Juan, empieza el recorrido. Cuando llega frente al altar, el rey Juan no la suelta. Hugo de Lusignan no entendía nada. Por ahí el rey Juan los hace callar a todos. Silencio, dice.
y le dice al cura: cásenos de inmediato. Declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como esposa ahora mismo. Hugo de Lusignan se lanzó contra el rey Juan, pero sus compañeros lo detuvieron a tiempo, porque si hubiera golpeado al rey, hubiera sido culpable del delito de lesa majestad, hubiera sido ejecutado allí mismo. Bueno, mientras Hugo y sus amigos salían de la iglesia ahí maldiciendo, Juan le ordenó al obispo que iniciara, era un obispo en realidad, no era un cura, ¿no?, el que oficiaba el matrimonio. Inicie la ceremonia, dice: apúrese. Bueno, se las tomó Juan con la mina, con Isabel de Angulema. Se fueron a Westminster y allí vivieron. Se las ganó. Vivieron una apasionada luna de miel. Isabel le ofreció a su esposo cuantas expresiones amatorias deseaba, por muy extravagantes que le parecieran. En fin, en octubre de ese año Isabel fue coronada reina de Inglaterra. Bueno, era un buen negocio para ella. De casarse con un conde pasó a ser la reina. Ahora bien, Hugo de Lusignan empezó a reclamar. Fue a la corte de su rey, que era el rey de Francia, Felipe Augusto. Reclamó: mire lo que me hizo este tipo, qué sé yo. Pero no hubo asunto. El rey le dijo: mire, una vez que se cobra, ya no hay más reclamo. Una vez que usted se retira del mostrador, dice: no hay más reclamo. Pero Felipe Augusto, enojado, si bien no pudo hacer nada con respecto al casorio, envió ejércitos y se adueñó totalmente de Anjou, de Bretaña y de otras regiones. Anduvo por Normandía, y eran muchas regiones que pertenecían al rey de Inglaterra, cayeron una por una bajo el poder del rey de Francia. E Isabel, que ahora era la esposa del rey de Inglaterra, le decía: ¿por qué no defendés todas esas plazas, todos esos feudos? Y él le dijo: ¿ma qué me importa? Dice. Él era malo, le gustaba hacerla sufrir. Un día le dijo: ¿te acordás de tu novio? Bueno, se casó, le dijo. Y era verdad, se había casado Hugo de Lusignan, y a Isabel no le había gustado nada, porque era una mujer que quería que todos estuvieran detrás de ella. Bueno, como algunas que uno conoce. Se enojó tanto por la noticia que le dio Juan, que también se enojó con el rey y no le abrió la puerta de sus aposentos por un buen tiempo. Y después, de ya para completar el enojo, se las tomó a Angulema de viaje. Tenía 20 años Isabel. Hasta ese año nunca le había sido infiel a Juan, pero cuando llegó a Angulema, su tierra natal, Juan estaba tan lejos que dijo: Masi, el famoso masismo del que tanto se habla. Y resolvió probar con otros todo lo que Juan le había enseñado. Entonces, se lo puedo decir ahora, ¿no?, que estamos solos. Tuvo decenas de amantes. Pero por muchos amantes que tuvo, no tuvo el que ella quería realmente, que era Hugo de Lusignan. A todo esto, Juan, el rey de Inglaterra, había viajado a Burdeos y reclamaba la presencia de su mujer, porque algunos espías le habían alcahueteado de todos los tipos que tenía Isabel en Angulema. Entonces le mandó un telegrama o algo, un mensajero, a Isabel, le dijo: vení que estoy en Burdeos. Cuando la reina compareció en Burdeos, no le dijo nada y se la llevó junto con él a Inglaterra. Una vez de regreso en el palacio de Westminster, Isabel dijo: bueno, no me voy a privar de mis antiguas veladas, acá voy a hacer lo mismo que hacía en Angulema. Y el primero en caer en sus brazos fue el conde de Coventry. Isabel estaba convencida de que Juan no se había enterado de nada y lo veía cada tanto al conde de Coventry. Pero una noche que se iban a encontrar en un aposento que tenían preparado a tal efecto, ¿no? Bueno, la mina entró, Isabel entró y se lo encontró a su amante, al conde de Coventry, muerto, colgando de la cama. Entonces se le fue a quejar al rey. Le dijo: oye, Juan,
¿qué sabes del conde de Coventry? Y Juan le dijo, me he enterado de que últimamente no goza de muy buena salud. Y le dijo, te aconsejo que no te acerques porque podrías contagiarte. Cuando Isabel volvió a su habitación, el cadáver de Coventry ya no estaba. Después dijeron que había muerto en un duelo. Aquella noche, Isabel, furiosa, para vengarse, sedujo a un trovador recién llegado de Aquitania y tomó toda clase de precauciones. A la tercera cita volvió a encontrarlo, mejor dicho, lo encontró a este nuevo, otra vez colgado del dosel de la cama, y ahí ya no preguntó más nada. Desde aquel día decidió estar solamente con su marido. Le dio 4 hijos, uno de ellos el que heredaría el trono, Enrique III. Mientras tanto, Juan llevaba los asuntos de Estado, que era un desastre. Los nobles estaban furiosos, guerra civil. Una fracción de nobles contrarios a Juan invitó a Luis, que era el hijo de Felipe Augusto, el rey de Francia, a ocupar el trono inglés. Bueno, este muchacho, Luis, el hijo de Felipe Augusto, desembarcó en Kess con un gran ejército y Juan sin tierra se tuvo que fugar, se escondió. Isabel iba con él y estaba indignada por el poco valor de su marido. Mientras se escondía le decía, bueno, es que sos un cobarde. Nadie te toma en serio. Juan era un tipo muy cobarde, hasta que la tarde del 18 de octubre de 1216 dejó de serlo, porque después de un atracón de comida y de bebida se murió. Muchos historiadores dicen que fue envenenado por la propia Isabel. Después vino la paz, Enrique III fue condenado, sí, coronado rey de Inglaterra, tenía solo 9 años. Viuda Isabel, ¿qué hizo? Se volvió a Francia, a su antigua Angulema. Olvidó su título de reina de Inglaterra, adoptó el de condesa, ya que su padre, el conde de Angulema, se había muerto, y se quedó allí. Y empezó a decir, más sí, voy a tener más amantes. Por eso encontró, ¿saben a quién? A su antiguo novio, Hugo. Pero Hugo estaba casado, no le dio bolilla. Y ella, durante años, Angulema se convirtió en la corte más alegre de Francia. Isabel no dejaba de organizar fiestas de todo tipo, bailongos, ahí no dejaba títere con cabeza. Un día, desde su balcón, Isabel vio cómo se aproximaba un caballero totalmente vestido de negro. Era Hugo de Lusignan, que había enviudado, mirá lo que son las cosas, y venía a pedir su mano. Se casaron en 1220, en la misma iglesia en donde ya lo habían intentado una vez. Y esta vez no pasó nada. Fueron felices durante muchos años, tuvieron 2 hijos, vivieron en Poitou, pero la verdad es que Isabel nunca dejó de tener amantes, y así fue la vida de esta mujer. Hugo se fue un día a las cruzadas y se murió. Isabel, por su parte, se refugió en un convento, en la abadía de Fonterrol, un lugar de rezo, que estaba regenteado por una abadesa, pero la abadesa tenía una conducta muy impropia y parece que así se hacía de todo menos rezar. Además era una abadía mixta y allí vivió los años que le restaban de vida y los aprovechó lo mejor que pudo. Meditar y meditar nuestra querida Isabel de Angulema, que ni aún recluida en un convento se privó de nada. Esas son minas por las que uno pierde la cabeza. Me gustó. Y me gustó también cómo Juan se la afanó siendo padrino. Por eso yo, llegado el caso, pondría como padrino a un viejo feo y sin plata. Pero así todo nadie puede decir, de este padrino no he de beber. Atención, jóvenes novios,
Nadie está seguro, ni siquiera dentro de la iglesia. Por ahí la mina llega al altar y dice, mira, en el recorrido me gustó más el padrino. Así que mejor cáseme con este. Dicen que en Angulema, en su época más activa, Isabel tenía una ayuda de cámara cuya función era acercarse a los tipos que Isabel le indicaba. ¿No es cierto? Isabel los marcaba y su ayudante iba, tocaba el hombro del tipo y guiñándole el ojo le decía, ¡Ey, flaco! Ella te ama. 1, 2, 3. She loves you.